Hola chicos, hoy vamos a abordar el tema 11, el último tema de la guía, la parte trigonométrica, que este tema trata de la gráfica de las funciones trigonométricas y sus características. Antes de entrar en materia es bueno recordar o vamos a ver dos conceptos muy importantes cuando se analizan funciones. Uno de ellos es las simetrías y la otra son si tiene asíntotas y cómo se determinan, obviamente. En las simetrías tenemos dos tipos de simetría: la simetría respecto al eje de las ordenadas, o sea, al eje y este concepto me dice que una función es simétrica respecto al eje y si se cumple que f de menos x es igual a f de x. O sea que si la función evaluada en menos un valor cualquiera es igual a la función evaluada en ese mismo valor y esto se cumple, se dice que es una función par. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, y igual a f de alfa, donde son ángulos, obviamente, y vamos a analizar la función coseno de alfa, coseno de alfa. Vamos a tomar un ángulo cualquiera, por ejemplo pi radianes, para probar un ejemplo, un valor cualquiera porque tiene que ser el mismo. Entonces coseno sería coseno de menos pi es igual a coseno, debe ser igual al coseno de pi, o sea, estos dos valores. El coseno de menos pi, que es coseno de menos 180 grados, es igual a menos 1, y el coseno de pi es igual a menos 1. Vemos que se cumple esta propiedad. Luego, entonces, ella es simétrica respecto al eje y. Aquí tenemos una parte dibujada de ella para comprenderlo un poco mejor. Si esto fuera una página, un dibujo hecho en una página, y dobláramos por el eje y, vamos a ver que y doblamos hacemos coincidir, vemos que esta parte de aquí coincidiría exactamente con esta parte de acá, o sea que sería simétrica respecto al eje de las ordenadas, o sea el eje y. También podríamos decir que este punto es simétrico respecto al eje y con este punto es simétrico con este punto es simétrico con este otro, bueno, sucesivamente este con este. El otro tipo de simetría es la simetría respecto al origen de coordenadas. Dice, una función es simétrica respecto al origen de coordenadas si se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Una función que presenta este tipo de simetría se denomina una función impar. Veamos un ejemplo, que nos digan que la función y es igual a f de alfa igual a la tangente de alfa. Vamos a analizar la función tangente. Para mirar si es simétrica respecto al origen de coordenadas, pues tenemos que, vamos a tomar un valor cualquiera de alfa, por ejemplo 3 pi cuartos, que 3 pi cuartos es 135 grados, entonces nos quedaría que tangente de menos 135 grados debe ser igual a menos la tangente de 3 pi cuartos, o sea de 135 grados. La tangente de menos 135 grados pues nos da 1, en la calculadora es muy fácil encontrar eso. Y sería igual a menos la tangente de 3 pi cuartos, pero es que la tangente de 3 pi cuartos nos da menos 1. Entonces aquí nos queda que 1 sería igual a menos por menos, nos da más, nos daría igual 1 igual 1. Quiere decir que está cumpliéndonos esta propiedad. Luego es simétrica respecto al origen. Lo podemos ver aquí, tenemos esbozada la gráfica aproximada de la función tangente. Si este es el origen y rotamos 180 grados, esta parte la rotamos 180 grados, va a caer exactamente sobre esta parte de aquí va a caer exactamente sobre esta, cuando rotemos la página, etcétera, esta va a caer sobre esta. Entonces tendríamos que la función tangente es simétrica pero respecto al origen. Si al analizar las simetrías de una función y ella no es par ni tampoco impar, se dice que la función no tiene paridad.
Ahora miremos el concepto de asíntotas. Los valores que no pertenecen al dominio de una función definen en ella asíntotas, que son rectas a las que la función se acerca indefinidamente pero nunca las toca o las corta o las interseca. Recordemos el concepto de dominio. Dominios son los valores que puede tomar la variable independiente, en este caso los ángulos. Y y depende de la tangente de esos valores que le vaya dando. O sea, en este caso, el eje horizontal, que son los ángulos, se llama el dominio, o son los valores que puede tomar el dominio, y los y, o sea, los valores que resultan para la variable dependiente, vendría siendo lo que vamos a llamar más adelante el rango. Miremos estos puntos, por ejemplo, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, la tangente de menos 3 pi medios, o sea, de menos 270, resulta que en la calculadora nos va a dar error matemático. Si escribimos, por ejemplo, la tangente de menos 90 grados, nos va a marcar error matemático. Si hacemos pi medios, entonces nos va a dar error matemático, la tangente de pi medios. Lo mismo para 3 pi medios. Quiere decir que estos valores que no están definidos, que marca error matemático, son los valores que tenemos que quitar del dominio de la función. O sea, serían los reales, exceptuando estos valores. Obviamente, ella continúa en ambos sentidos, en ambos lados. Y se llaman en este caso estrictamente asíntotas verticales. O sea que las gráficas se aproximan a ellas sin tocarlas o sin cruzarlas. Veamos unos ejemplos, vamos a ver para las funciones. Empecemos, por ejemplo, con la función cotangente. Sabemos que en la calculadora, pues obviamente la función cotangente aparentemente no la encontramos, pero sabemos que la inversa de la cotangente se llama la tangente. Entonces podemos vamos a hacer una tabla de datos para encontrar los puntos y poder graficarla, y vamos a darle los valores del ángulo, o sea de la variable independiente, de 30 en 30, entonces 0, 30, 60 o pi sextos, pi tercios, etc. Cuando vamos a encontrar el valor de la cotangente, o sea el de la variable dependiente, vamos a notar que cuando sabemos que cotangente, la inversa es tangente, que sí está en la calculadora, entonces vamos a decir, por ejemplo, que cotangente de 0 sería 1 dividido entre la tangente de 0. Resulta que nos da error matemático. Ahora hablamos de este. Lo mismo nos va a pasar, y seguimos llenando la tabla, lo mismo nos va a pasar cuando lleguemos a 1 sobre la tangente de 180 o de pi radianes, nos va a marcar error matemático, y lo mismo cuando seguimos llenando y lleguemos al valor de 360, o sea 2 pi radianes, nos va a dar error matemático. ¿Cómo sacamos estos valores que hay aquí? Muy sencillo. Como nosotros sabemos que la gráfica, por ejemplo, en este caso quiero saber por dónde viene, no puedo darle el valor 0 porque se me hace error matemático, entonces le doy un ángulo un poquito mayor, por ejemplo 1 grado. Entonces 1 sobre la tangente de 1 grado, resulta que vemos que el valor es muy grande y es positivo, o sea que viene de arriba. Estos puntos, pues obviamente ya los habríamos marcado: B, C, D, E, F, H, I, J y K, que son y L, los que tenemos aquí. Vamos a analizar qué pasan en estos valores para 0, para pi, que es este valor, y para 2pi. Entonces decíamos, muy próximo a 0, por ejemplo, le damos 1 sobre tangente de 1 grado, por decir algo, y vemos que viene desde arriba, entonces ya sabemos que viene desde arriba, acercándose a esta asíntota sin tocarla y sin cruzarla, obviamente. Ahora, ¿qué pasa cuando nos acercamos a pi? Entonces pi es 180 grados, démosle 1 sobre tangente de 179 grados, y vamos a ver que antes de pi el valor se hace
negativo y muy grande. Entonces viene de la asíntota en 0 y se vuelve a acercar, va descendiendo y se acerca a la asíntota pi. Pero cuando pasamos de más de 180, por ejemplo 181 grados, 1 sobre la tangente de 181 grados, vemos que viene de arriba, de la parte positiva y muy grande. O sea que parece que vuelve a repetirse. La función pasa y vamos a mirar vamos a observar que muy cerca a 360, por ejemplo 359 grados, 1 sobre tangente de 359 grados nos va a dar un valor muy grande negativo. Entonces ya le tenemos aproximadamente las formas. Estos valores entre 0, pi y 2pi resulta que son las asíntotas que vamos a nombrar verticales en este caso. El dominio, o sea, los valores que puede tomar la variable independiente, en este caso los ángulos, son todos los reales exceptuando el conjunto de k por z, donde k pertenece, k por pi, perdón, donde k pertenece a los enteros. Entonces, si vamos a analizar de 0 a 2pi, el primer valor del entero sería cuando sea 0. Entonces k sería 0 por pi, nos daría 0. Entonces los reales menos este valor 0, había que sacarlo del dominio. Pero ¿qué pasa si k es igual a 1? Si k es igual a 1 serían todos los reales menos ese valor pi. O sea, por eso aquí hay que sacar también a pi. Cuando k sea, por ejemplo, 2, vamos aumentando. Entonces sería los reales menos 2pi. Por eso hay que sacar a 2pi. O sea que el dominio son los valores que puede tomar la variable independiente, exceptuando donde están las asíntotas. El rango, o sea, los valores que puede tomar la variable independiente, o sea, la y, son todos los valores. Aquí no tenemos ningún problema, porque está tomando en cualquier parte, tiene valores de y desde menos infinito a más infinito. Entonces el rango, o sea, las y, son todos los reales. La gráfica se repite cada pi radianes, o sea, el periodo, vemos que a pi radianes vuelve otra vez a comenzar. Aquí empezó desde arriba y exactamente pi radianes después comienza otra vez desde arriba a repetirse. Entonces el periodo es pi radianes, ya que la cotangente de alfa más pi da lo mismo que la cotangente de alfa. Es muy fácil verlo. Las rectas a igual a kz, estas mismas que teníamos aquí, kz, o sea, los alfas que son iguales a kz con k perteneciente a z, son las asíntotas verticales. Entonces, cuando k sea 0, por eso el ángulo alfa igual a 0 es una asíntota vertical. Cuando k sea 1, entonces me quedaría que el otro ángulo, la otra asíntota, tendría por ecuación a igual a pi, que sería esta otra línea que está punteada aquí roja, y así sucesivamente. Es continua entonces, es continua en todos los reales, exceptuando estos valores kpi, donde k pertenece a z. O sea, es continua, quiere decir continua, una idea intuitiva y fácil de entender que es continua, una función, es que yo ya puedo unir los puntos a mano alzada. Es continua solamente en este intervalo antes de 0 y después de 0 y antes de pi. O sea que yo puedo, sin levantar la mano, trazar la gráfica. Los valores que habrían que quitar entonces de discontinuidad, o sea, donde no es continua, serían los reales menos kz, lo mismo anterior, ¿no? Que sería cuando esto vale 0, entonces tendría que quitar a igual 0. Cuando k sea 1, entonces quedarían los reales menos pi, que sería este otro valor, y así sucesivamente. Es simétrica respecto al origen, ya que la cotangente de menos alfa es igual a la menos cotangente de alfa. Tomamos un ángulo cualquiera, 5 pi sextos, como hicimos al principio,
Entonces la cotangente de menos 5 pi de menos alfa, o sea, menos 5 pi sextos, es igual a la menos cotangente de 5 pi sextos. O sea que aquí pi sextos es 30 por 150 grados. Aquí lo teníamos también. Que esto es lo mismo que decir cotangente de menos 150 grados es igual a menos la cotangente de 150. La cotangente de menos 150 es 1,7320 y la menos cotangente de 150 es 1,7320. O sea que nos está cumpliendo esto. Por eso es simétrica respecto al origen. Si girásemos toda la gráfica a 180 grados respecto aquí al origen, todo esto nos coincidiría. Pues no está aquí en el origen, vamos a suponer, esto no es el origen, pero si yo la rotase toda la gráfica por aquí, esta parte de aquí coincide con esta otra. Entonces es simétrica respecto a ese punto. En este caso es al origen. Es estrictamente decreciente en todo su dominio. O sea, ella viene de valores muy altos, disminuye, y después empiezan a disminuir más por la parte negativa. O sea que es estrictamente decreciente. Por lo tanto, no tiene ni máximos ni mínimos. Ahora analicemos otra de las gráficas. Puede ser en este caso la secante. Entonces, también vamos a analizarla entre 0 y 2 pi radianes, entre 0 y 2 pi. Entonces hacemos lo mismo otra vez, le damos en los ángulos de 30 en 30 o de pi sextos en pi sextos, llenamos la tabla, vamos encontrando los valores y vamos encontrando aquí los valores de la variable dependiente. Entonces nos quedaría que sabemos que la secante es la inversa del coseno, entonces decir secante de 0 sería 1 sobre el coseno de 0. El coseno de 0 es 1, me quedaría 1 sobre 1 que es 1. Y así vamos llenando la tabla hasta que veamos aquí nos va a dar error matemático. 1 dividido coseno de 90 nos va a dar error matemático. Lo mismo nos va a pasar con 3 pi medios. Todos los demás valores se pueden encontrar. Y podemos ir dibujándolos. El punto A, el punto B, el punto C, el punto E. Saltémonos este por ahora. El punto E, F, G, H, I, J. Bueno, H, I, J. Está más abajo. Que ya está el valor. No lo vamos a analizar ahorita. Y después vuelve otra vez. KLM, entonces aquí los tenemos. ¿Cómo sabemos que estos valores de aquí son asíntotas? Entonces vamos a ver, como aquí acercándome a pi medios me da error matemático, entonces pi medios es 90 grados, entonces me voy a acercar por ejemplo a 89 antes de 90 para ver de dónde viene antes de 90. Entonces digámosle que 1 sobre el coseno de 89 grados vemos que viene de muy alto, pero pasados los 90, digámosle por ejemplo secante de 91 grados sería 1 sobre coseno de 91 y vemos que viene de muy lejos negativamente. Entonces vemos que la gráfica es continua en este intervalo, aquí es discontinua en este valor, ahora pasa de abajo y empieza a hacer esto. ¿Qué pasa cuando llegamos a antes de 3 pi medios? 3 pi medios es 270, entonces vamos a sacar, por ejemplo, evaluemos la secante de 269 grados y vamos a ver que es 1 dividido entre coseno de 269 grados, viene de la parte negativa y muy grande. Ahora, después de 270, o sea, pongámosle 271 grados, la secante de 271 grados es 1 dividido entre el coseno de 271. Y vamos a ver que ahora la gráfica viene de arriba, de un valor muy grande y positivo. Entonces podemos ver que ella se acerca a estos valores que hay que sacar, que vamos a tener que sacar del dominio, que van a representar las asíntotas, porque las gráficas se aproximan a esa línea. Entonces el dominio serían todos los reales que hay aquí, exceptuando pi medios
más k por pi, donde k pertenece a los enteros. Démosle el valor de 0. Entonces quedaría los reales menos pi medios, o sea, todos los reales en este intervalo, porque estamos tomando este intervalo, entre 0 y 2 pi, el primer valor que hay que sacar es pi medios. El segundo valor es cuando k tome el valor de 1, entonces quedaría pi medios más pi. Entonces eso nos da 3 pi medios. El segundo valor que habría que sacar en ese intervalo sería el 3 pi medios. El rango, o sea, los valores que puede tomar la y o la variable independiente, vienen desde menos infinito hasta 1, incluyendo el 1, por eso es un intervalo, este es un intervalo cerrado en 1, o sea, incluye el 1, y unido, porque por aquí no hay gráfica, unido desde 1, incluido el 1, hasta más infinito. Entonces son el periodo, o sea, donde se repite, vemos que de aquí en el punto A empieza a subir desde 1 en adelante y eso empieza a aparecer a los 2 pi radianes. Empieza de aquí otra vez en el punto M hacia arriba a subir. Entonces el periodo es 2 pi radianes, ya que secante de alfa más pi es igual a la secante de alfa. Las rectas pi medios, 3 pi medios, o sea, en fórmula, alfa igual a pi medios más k por pi, con k perteneciente a los enteros, son las asíntotas verticales. Es continua en esos valores, exceptuando pi medios, 3 pi medios, lo que decíamos ahora, que matemáticamente se expresan de esta manera, que serían los reales menos esos valores. El primer valor es cuando sea k sea 0, entonces esto se hace 0, me quedan los reales menos pi medios, por eso esto hay que sacarlo. El segundo es cuando sea 1, pi medios más pi, eso nos da 3 pi medios, este es el segundo valor en ese intervalo que hay que sacarlo. Dice, es simétrica respecto al eje Y de coordenadas, ya que secante de menos alfa es igual a secante de alfa. Tomemos alfa como pi tercios, entonces nos quedaría que secante de menos pi tercios sería igual a secante de pi tercios. Pi tercios es 180 dividido entre 3, que es 60, entonces nos daría la secante de menos 60, sería igual a la secante de 60. Sabemos que para hallar la secante volvemos a decir, es el inverso del coseno, entonces sería lo mismo que decir 1 dividido entre el coseno de menos 60, y eso nos da el valor de 2. Y lo mismo al otro lado, esto sería lo mismo que evaluar 1 sobre coseno de 60, que vuelve a dar 2. Como me está cumpliendo esta propiedad, entonces es simétrica respecto al eje de coordenadas. Si miramos, o sea, al eje Y, pues de coordenadas, si nosotros cogiéramos esta, acá hay más, la gráfica también empieza, viene de este lado. Si doblásemos el papel, si fuera una hoja de papel y lo doblásemos por el eje Y, esta zona coincidiría con la parte de la curva que va acá, esta coincidiría con otra parte que viene en este lado, etcétera. O sea, es simétrica respecto al eje Y, o sea, al eje de las ordenadas. La función es creciente en los intervalos. Aquí empieza a aumentar, entonces aumenta desde 0 en el intervalo de 0 hasta pi medios, va aumentando. Y también aumenta desde pi medios hasta pi, porque está aumentando, se va haciendo menos negativo, entonces está aumentando. Y es decreciente en los intervalos desde pi a 3 pi medios, entonces es decreciente desde pi hasta 3 pi medios, aquí comienza a ser cada vez menor, o sea, es decreciente, y es decreciente desde 3 pi medios hasta 2 pi, porque aquí viene disminuyendo hasta el valor m. Vamos a analizar la función cosecante, que es la última que vamos a analizar hoy. Entonces, yo sé que la cosecante, la inversa es la función inversa o la razón inversa del seno.
Entonces volvemos a hacer entre 0 y 2pi, vamos a analizar qué pasa ahí con la gráfica. Entonces vamos otra vez llenando una tabla con la variable independiente de 30 en 30, de 0 a 30, 60, 90, 120, bueno, etcétera, 150. O sea, vamos llenando de pisestos o en pisestos, en este caso está en radianes. Y vamos a evaluar la cosecante. Sabemos que cosecante es lo mismo que escribir 1 sobre el seno del ángulo. Entonces, si yo divido 1 sobre el seno de 0, me va a marcar error matemático. Los demás los puedo encontrar fácilmente. Cuando llego a pi, va a pasar lo mismo. 1 sobre el seno de 180 me va a dar error matemático aquí. Y lo mismo en 2pi, error matemático. ¿Cómo sabemos que estos valores que aparentemente no los da la calculadora en la gráfica hacia dónde van? Entonces, por encima de 0, digamos 1 grado, yo puedo decir que la cosecante de 1 grado entonces sería 1 sobre el seno de 1 grado, y vemos que ese valor viene muy alto, de positivo y muy alto, o sea, viene de más infinito, por eso le coloqué más infinito aquí. Cuando nos acercamos a pi, vemos antes de pi, o sea, antes de 180, vamos a sacar la cosecante de 179 grados. Vemos que ella viene de una parte muy alta también, por eso digo, viene de más infinito, pero pasado pi, o sea, 181 grados, la cosecante de 181 grados sería 1 sobre el seno de 181 grados, y vemos que viene ahora de la parte negativa, grande, valores altos, grandes, pero negativos. Entonces por eso pasa de más infinito a menos infinito, cuando a uno y otro lado de pi. Y cuando vamos acercando a 2pi, entonces digamos 2pi es 360, digamos 359, vamos a sacar la cosecante de menos 359 y vamos a ver que el valor de y va a ser negativo y muy grande. Entonces el dominio, que son los valores que puede tomar la variable independiente, serían todos los reales exceptuando el 0, pi, 2pi, donde la marca error matemático, o sea, sería los reales menos k por pi, donde k pertenece a z. En este intervalo, si le damos el valor de k de 0, nos quedaría los reales menos el 0, entonces es el primero que hay que sacar. Cuando k sea 1, los reales menos pi, entonces por eso pi se saca. Cuando sea 2, 2pi, entonces todos los reales menos 2pi, por eso se saca el valor. Estos representan las asíntotas verticales. El rango, o sea, los valores que puede tomar la y, vienen desde menos infinito, porque va por la parte negativa, pero llegan hasta 1, incluyendo el 1. O sea, es un intervalo semicerrado, desde menos infinito hasta menos 1, porque puedo incluir el menos 1, pero después unido a los otros elementos que son desde 1, incluido el 1, hasta más infinito. El periodo, o sea, ella se repite cada 2pi radianes. Vemos que a los 2pi, después de 2pi, ella otra vez comienza a venir desde arriba en adelante, o sea, empieza a repetirse. Ya que la cosecante de alfa más 2pi es lo mismo que la cosecante de alfa. Las rectas a igual a kpi, estas mismas, kpi, donde k pertenece a los enteros, son las asíntotas verticales, que son estas líneas rojas. Es continua para esos valores, exceptuando el 0, pi, 2pi, porque vemos que aquí yo la podría trazar la gráfica a mano alzada tranquilamente sin levantar la mano, entonces por eso decimos que es continua en esos valores. Los reales menos kpi, donde k pertenece a z, o sea que es continua en los reales menos, si k le doy el valor de 0, menos aquí, menos cuando valga 1, pi, cuando valga 2, 2pi, entonces estos valores hay que sacarlos. Es simétrica respecto al origen de coordenadas, ya que la cosecante de menos alfa es igual a la menos cosecante de alfa. Por ejemplo,
Tomemos pi medios. Entonces, la cosecante de menos pi medios debe ser igual a menos cosecante de pi medios. Si esto nos resulta ser cierto, entonces es simétrica respecto al origen de coordenadas. Entonces, la cosecante de menos pi medios es igual a la menos cosecante de pi medios. Pi medios es 90 grados, entonces la cosecante de menos 90 grados es igual a la menos cosecante de 90 grados. Pi medios es 90, entonces la cosecante de 90 entonces nos da el valor menos 1. El cosecante de menos 90 nos da el valor menos 1. Y acá menos la cosecante de 90, entonces nos daría, la cosecante de 90 nos daría 1, pero como está el signo menos, entonces nos quedaría menos 1. Menos 1 igual a menos 1. Quiere decir entonces que es simétrica respecto al origen de coordenadas. Si este fuera el origen y yo girara 180 grados, esta se superpone con esta otra parte de la gráfica. La función es creciente en los intervalos. Aquí empieza a aumentar de pi medios hasta pi, que es lo que estamos diciendo, y también empieza a ser creciente desde pi a 3 pi medios, empieza a aumentar. Y la función es decreciente en los intervalos, decreciente desde 0, va disminuyendo hasta pi medios, y también va disminuyendo de 3 pi medios hasta 2 pi, que ese sería el final y el análisis de del estudio de estas tres funciones. Se deja como tarea analizar las tres funciones que faltan: la función seno, la coseno y la tangente.